A ver, pensemos en esto por un momento. Cuando una empresa publica sus resultados financieros, ¿cómo sabemos que podemos fiarnos de esos números? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la norma que es el punto de partida para todo eso, la NIA 315. Es, básicamente, la base sobre la que se construye toda auditoría de confianza. ¡Vamos a verla! Y es que todo, absolutamente todo, se reduce a esta pregunta. Al ver un balance, un estado de resultados, ¿cómo estar seguros de que eso refleja la realidad del negocio? Bueno, precisamente para eso existe la auditoría, para construir ese puente de confianza. Ojo, que los auditores no están buscando cada centavo perdido. Su verdadero objetivo es encontrar lo que se conoce como incorrección material. Pensemos que no se trata de un pequeño error de redondeo, no, sino de un error tan grande que podría hacer que un inversor, por ejemplo, tome una decisión completamente distinta. Es un error que cambia la historia. Entonces, la misión del auditor es justamente esa, identificar y evaluar dónde podrían estar los riesgos de que existan estas incorrecciones materiales, y no importa si son por un error honesto o peor aún, por un fraude. Para esa misión, la NIA 315 es su mapa. Y que quede claro, esta norma no es solo una lista de reglas aburridas, para nada. Hay que verla como el primer paso, el más esencial, la creación de un mapa estratégico que va a guiar toda la auditoría. Es lo que asegura que el trabajo sea efectivo y se vaya directo al grano. Y bueno, ¿cómo se dibuja ese mapa? Pues lo más interesante es que no empieza revisando los libros contables, no, empieza con una inmersión total, pero en el negocio mismo. El auditor tiene que entender perfectamente el campo de batalla antes de empezar a revisar las tropas. Es que lo que vemos aquí es fascinante. Un auditor se tiene que convertir en una especie de detective de negocios. Necesita entenderlo todo, en qué sector se mueve la empresa, cuáles son las reglas del juego, cómo funciona por dentro, cuáles son sus metas, hasta cómo mide su propio éxito. Todo este contexto es crucial para empezar a olfatear dónde podrían esconderse los riesgos. Y para conseguir toda esa información, los auditores usan 3 herramientas clave. Primero, indagan, o sea, preguntan. Hablan con todo el mundo, desde el director general hasta la gente de la planta. Segundo, aplican procedimientos analíticos. Buscan patrones raros en los datos, cosas como un pico de ventas que no se corresponde con los costos de envío, cosas que te hacen levantar una ceja. Y tercero, la observación e inspección. Van a la empresa, leen contratos, ven los procesos con sus propios ojos. Una vez que el auditor ya entiende el negocio, el siguiente paso lógico es entender cómo la propia empresa se protege de cometer errores. Y aquí es donde entra en juego el concepto de control interno. El control interno no es una sola cosa, es todo un sistema. Imaginen que tienes 5 partes que trabajan juntas. Todo comienza con el ambiente de control, que es básicamente la cultura de la empresa. De ahí pasamos a cómo la empresa evalúa sus propios riesgos, su sistema de información, las actividades de control del día a día como las autorizaciones y por último el monitoreo, que se asegura de que todo lo anterior funcione. Juntos son como el sistema inmunológico de la compañía. Y estas defensas pueden ser de 2 tipos, manuales o automatizadas. Un control manual es, por ejemplo, que un gerente firme una factura, requiere su juicio. Un control automatizado es un sistema que, no sé, bloquea una venta si el cliente ya superó su límite de crédito. Y aquí está el balance perfecto. Los sistemas son súper consistentes, pero siempre se necesita el criterio humano para las situaciones raras o complejas. Muy bien, a estas alturas el auditor ya conoce la empresa y sus defensas. ¿Y todo este trabajo para qué? Pues para esto, para encontrar los puntos críticos, los focos rojos, esas áreas donde hay una mayor probabilidad de que se esconda un error importante. ¿Pero qué hace que un riesgo sea significativo? La norma nos da varias pistas. Hablamos de riesgos que necesitan atención especial. Por ejemplo, donde hay sospecha de fraude, o en transacciones súper complejas, o en áreas que dependen mucho de estimaciones subjetivas, o en esas ventas gigantes y fuera de lo común. Básicamente, son las alarmas que se encienden en el tablero del auditor. Y en el momento en que se identifica un riesgo de este calibre, uno significativo, se convierte automáticamente en la prioridad número 1. Ya no es ruido de fondo, exige un plan de acción concreto y pruebas de auditoría diseñadas específicamente para enfrentarlo. Así que ya estamos llegando al final del proceso. Ahora es momento de ver cómo todas estas piezas que hemos juntado encajan para formar un plan de auditoría coherente y sólido. La verdad es que esta cita de la propia norma lo resume perfectamente. Todo el trabajo de entender la empresa, sus controles y sus riesgos tiene un solo propósito:
crear una base, un fundamento sólido para diseñar una auditoría que responda de verdad a los peligros que se encontraron. Y si hay una idea con la que debemos quedarnos, es esta. La NIA 315 no es la auditoría en sí misma, es la fase de planificación inteligente, es la estrategia. Es como dibujar un mapa súper detallado antes de empezar el viaje. Y un buen mapa, claro, garantiza que la auditoría sea eficiente, efectiva y que se concentre en lo que de verdad importa. Y para terminar, una última reflexión. Si los estados financieros son la historia que una empresa le cuenta al mundo, la evaluación de riesgos del auditor es como el análisis de un crítico experto. Revela las tensiones ocultas, los posibles giros inesperados en la trama y sobre todo aquellos capítulos donde la historia podría no ser del todo cierta.